Estamos recién comenzando. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Espacio Reactivo, pero con un nuevo formato, algo más familiar y dinámico. Yo soy Fran, su anfitrión de siempre. Y yo soy Maida, escritora emprendedora que había participado anteriormente en otros episodios como invitada y decidí participar más activamente en este espacio. Hoy vamos a hablar de un tema que, aunque a veces nos cueste manejar, es súper importante. Vamos a hablar sobre la ira. Pero no solo estaremos hablando de la ira, sino que más que nada de los beneficios de controlarla. Así es, todos hemos sentido alguna vez esa chispa de rabia que parece que nos consume. La irritación por algo que nos molesta, la frustración porque las cosas no salen como esperábamos. Y si bien la ira es una emoción completamente humana y natural, Frank, la clave está en cómo gestionarla. En este episodio vamos a explorar por qué controlar la ira puede cambiar nuestras vidas para mejor y evitarnos, por supuesto, pésimas consecuencias. Pero antes de profundizar, ¿qué te parece si comenzamos por entender qué es la ira? Claro, Maida, la ira, sí, desde mi punto de vista, no sé, para mí es como una emoción que surge cuando sentimos que algo nos amenaza o cuando alguien ha cruzado esa línea esa, con nosotros, ya sea por una injusticia, por no sentirnos respetados, incluso por la propia frustración. Pero sí hay que tener presente es que como todas las emociones, para mí la ira en sí, como tal, no es negativo. No sé si me entiendes. Te entiendo perfectamente. La ira es una respuesta emocional y fisiológica que puede ser útil en algunas situaciones. La Real Academia de la Lengua Española la define como un sentimiento de indignación que causa enojo. La ira nos da energía, nos permite protegernos o defendernos según las circunstancias. Y el problema viene cuando la ira se desborda y no sabemos cómo manejarla. Ahí es cuando puede afectar nuestras relaciones interpersonales, nuestra salud e incluso nuestra paz mental. Sí, es verdad. Ahí sí coincido contigo de que la ira nos lleva a tomar decisiones impulsivas, de las cuales después nos arrepentimos. Aunque sí tengo que aclararte que a veces, de cierta manera, es buena, como te digo, expresarte un poco la ira, no sé, cuando, es decir, cuando te desahogas, por así decirlo, que le gritas a alguien, ¡ah! Y esas cosas, sí sé que de esa manera como que nos ayuda a sacudir esa ira, a quitarle un poco de cosas por dentro, pero sé que como tal, controlar la ira no significa suprimirla, sino más bien coincido contigo, hay que saber cómo gestionarla de forma saludable. Sí, aquí viene lo interesante. No coincido contigo en que haya que gritarle a alguien, porque mejor gritamos solo, porque entonces no la estamos controlando. Pero ¿por qué deberíamos querer controlar la ira? Este es un tema que me toca de cerca, porque con los años he tenido que aprender, y tú lo sabes, a gestionar mis impulsos de manera saludable. Que nuestra ira nos domine puede afectar la salud física y emocional, y los estudios han demostrado que mantener la ira acumulada puede contribuir a problemas como la hipertensión, enfermedades cardíacas, trastornos digestivos, eso sin hablar del daño que hace en las relaciones interpersonales, como ya te comenté. Bueno, sí, eso sí ya es más preocupante. Ahí sí coincido contigo. Como también coincido es decir, de la Maida que conocí años atrás, a la hora verte tan ecuánime, sin esas manifestaciones de ira, ya veo que es un logro. Eso Y se por llama eso madurez. es que, exacto. Bueno, sí ya veo que es verdad que esas manifestaciones de ira sí traen como cierto estrés, porque es verdad que la ira produce esta manifestación si tú la tienes constantemente y como tal, una persona que está todo el tiempo iracundo, Exacto. molesto, puede afectar las relaciones, sí, ya no solo con las personas cercanas, sino también en el trabajo, con los amigos, incluso hasta con desconocidos, ya el mismo ejemplo que yo puse, de que vas en el tráfico y le gritas a Sí, la totalmente. persona. Sí. Vaya, el simple hecho ya de gritar en el tráfico, de tener un mal día, de desquitarnos con el primero que vemos, sí puede generar
ciertos conflictos innecesarios y es válido ese proverbio que dice que una guerra se sabe cómo empieza, pero no se sabe cómo termina. Exactamente. Incluso una ira no manejada inadecuadamente, o sea, manejada inadecuadamente, puede desatar consecuencias terribles. Y cuando la ira se vuelve crónica, como bien tú dices, que estás todo el tiempo iracundo, es más difícil de controlar. Además, se crea un círculo vicioso ahí que cada vez que no la gestionas adecuadamente, perdemos más confianza en nuestra capacidad de controlarnos y eso genera aún más estrés y, por supuesto, más ira. Así es otro punto importante que tocas, que es el impacto que esto tiene en nuestra salud mental. Vivir, es decir, constantemente en ese estado de irritación, de rabia, nos puede hacer sentirnos agotados, ansiosos. Incluso al final, a la larga, te vas a deprimir porque las cosas no salen bien. Sí, y Exacto. entonces sí coincido contigo que si controlamos esta ira, no solo vamos a mejorar para bien nuestras relaciones, sino que también vamos a estar cuidando nuestra mente y como tal nuestro cuerpo. Y es realmente una prioridad, y más con la edad que tenemos ya, cuidarnos a nosotros mismos. Bueno, yo no sé qué edad tienes tú, pero yo todavía estoy en mis años mozos. Pero sí, sí, es una prioridad cuidarnos a nosotros mismos, tengamos la edad que tengamos. Ahora que se entiende la importancia de controlar la ira, vamos a hablar de cómo hacerlo. No es algo que se logre de la noche a la mañana, pero con práctica podemos mejorarla y mejorar muchísimo nosotros mismos. Realmente es difícil como cada proceso de sanación y crecimiento emocional, pero se puede lograr. Bueno, coincido totalmente contigo. Desde mi punto de vista, y una de las cosas que yo hago es esa estrategia que es como la respiración profunda. Y vamos a compartirle a nuestros oyentes cómo hacerlo. No es como tal que cuando te sientas irritado puedes hacer una pausa, respirar profundamente para ayudarte a calmar, respirar, hacer respiraciones lentas y profundas, por ejemplo, contando 4 al inhalar y luego 4 al exhalar. Esto oxigena el cerebro y activa el sistema nervioso parasimpático, que es algo que te ayuda a relajarte. Si crees que esta explicación es un poco científica, lo otro que puedes hacer y funciona es contar del 1 al 10 diciendo no le vayas para arriba, no le vayas para arriba de 3 a, ¿entiendes? No, y Y no, eso te no ayuda a solo relajarte. eso, no solo eso. Cuando ya esté, ahí me voy a permitir a hacer una acotación. Cuando ya tú creas que no te va a estar funcionando la respiración, piensa en todo lo que puedes perder. Porque a lo mejor te está Mm, provocando una persona que tú ni conoces, que no sabes cómo es su vida, y tú tienes una vida súper tranquila, súper feliz, porque tienes amigos, porque tienes una familia que te quiere, porque tienes proyectos en tu vida, y no vale la pena echarlo a perder por, tú sabes, por un momento de ira, que es de lo que estamos hablando. Otra forma es la que a mí me ha funcionado de manera genial, y es la famosa técnica del tiempo fuera. Si te sientes a punto de estallar, date un respiro. Tú no tengas miedo de decir, necesito unos minutos para calmarme. O mira, no te estoy entendiendo, vamos a hablar después. Y esto no significa que estés evitando el problema, sino que estás tomando el control de la situación. interesante lo que dices. Otra estrategia que es decir, que yo uso, es decir, como tal yo, y me ha funcionado, es como replantear el problema. A veces Eso es muy bueno. a veces estamos enojados y en ese primer momento de ira decimos, esto es una tragedia, esto no tiene solución. Pero si lo vemos en otra perspectiva, es decir, cuando tú sales de la caja, cuando cambias y lo ves de otra manera, vemos que a lo mejor esta situación no es tan grave como parecía al principio o que simplemente no merece tanto enojo. Eso es real. Eso es real. Cuando estamos enojados, uno no razona, uno no debe tomar decisiones importantes porque no estás viendo las cosas con claridad. Y lo que te parece que se va a acabar el mundo, a lo mejor no era para tanto. Una cosita más que quiero agregar para nuestros oyentes es la expresión asertiva. En lugar de gritar o callar, tratar de expresar cómo te sientes de manera calmada y respetuosa, porque grites no tienes la razón. Decir algo como me siento frustrado, esto no está funcionando, podemos encontrar una solución juntos. Eso puede cambiar completamente el tono de la conversación. Exacto. Ser asertivos, como bien tú dices, y hablar desde nuestro sentir sin culpar al otro. Eso considero que hace una gran diferencia. Recuerda que la ira es una cosa que no desaparece mágicamente.
Pero sí creo que con estas estrategias que hemos compartido se pudieran gestionar de manera más efectiva. Yo pienso que sí. Ahora hablemos de los beneficios de controlarla. El primero, y para mí uno de los más importantes, es que se mejoran las relaciones interpersonales y ya no estamos reaccionando de manera impulsiva, sino que estamos respondiendo con calma y respeto. Y esto genera más armonía y confianza con los demás y para nosotros mismos. Sí, 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 sí. También está el beneficio de sentirnos más tranquilos y como tal en control. Es decir, si logramos controlar nuestra ira, experimentamos como una sensación de autonomía. Sabemos que tenemos el poder de decidir cómo y cuándo reaccionar ante cualquiera de estas situaciones que nos afecten. Eso es súper importante. Me lo enseñó una gran amiga, te confieso que gracias a ella fue que, o sea, gracias a ella es que tomé en cuenta esto de tener el control de uno y no dejarse llevar por las emociones. Y la actitud de los demás no la puedes controlar. Eso fue una de las primeras enseñanzas que me dio. Lo que dicen los demás sobre ti no lo puedes controlar. Y las situaciones te afectan, o sea, todas las situaciones que se generen, te afectan según la reacción que tú tengas ante ellas. Si tú, Fran, tienes un problema conmigo, el problema lo tienes tú. No puedo permitir que tu pensar o tu actitud hacia mí cambie mi estado de ánimo. Eso lo aprendí y me ha funcionado de maravilla. A veces tú entras a un supermercado y el dependiente tiene mala cara, te contesta mal. Si tú permites que eso te afectas tú el día. Y al final el problema lo tiene él. Estoy yo feliz de poder compartir esto y de verdad otro beneficio es el mejoramiento de la salud física y emocional. Al reducir los niveles de estrés y tensión, estamos cuidando nuestra salud cardiovascular, nuestro sistema inmunológico, nuestra mente, es decir, todo nuestro cuerpo. Una mente tranquila es una mente feliz. Coincido totalmente contigo. Y viéndote y conociéndote, bueno, después de tantos años, después de estudiar juntos y ver ese paso adelante que has dado controlando la ira, si te preguntara cuál ha sido el momento supremo que has tenido más ira, ¿cuál sería? ¿Qué te puedo decir? Creo que el 11 de julio del 2021 en La Fecha Habana, importante para los cubanos, sí. sí, muy importante. Cuando vi a aquel señor que no voy a nombrar porque no merece ni que lo nombre, dando la orden de ataque hacia el La pueblo que se famosa orden de supone combate. hacia el pueblo que se supone que él mismo debe proteger, sentí mucha ira. Sentí mucha ira porque tuve que tomar la decisión de quedarme en casa con mi hijo, que era pequeñito, es menor de edad, y solo me tiene a mí. Y tuve que tomar la decisión de quedarme con él o salir a las calles a compartir con los cubanos dignos que habían salido exigiendo los derechos que le corresponden. Y fue doloroso porque si más duele, si duelen las consecuencias que puede traerte la ira, más difícil es, por lo menos en mi caso, aprender a gestionarla y controlarla. Porque te sientes frustrado, porque no estás acostumbrado quizás a decir lo que te molesta, a expresarte, y cuando estás en control, tienes que aprender que no siempre puedes decir lo que te molesta y no siempre puedes expresarte en el momento que tú quisieras. Eso realmente fue difícil, muy difícil. Creo que ese es, cuando empiezas a controlar la ira de esa manera, a veces de cierta manera, y coincido contigo, de que ese control de la ira te genera más impotencia. Sí, Pero sí, bueno, ¿cómo no? sí, pero bueno, Pero a largo plazo es más saludable. Exacto. Sí, sí, porque es lo que dijiste hace un momento. Al aprender a controlar nuestra ira, esa ira, estamos mejorando nuestra capacidad de tomar decisiones. Porque al final, es decir, esas decisiones impulsivas basadas en la rabia, es decir, que con tanta rabia rara vez son sabias, como bien tú dijiste. Mientras que cuando estamos calmados, es decir, podemos pensar con cierta claridad para contrastar las consecuencias, tal como dijiste. Exactamente. Fran, amigo, hemos cubierto vasta información y muy útil, al menos es lo que yo creo.
para nuestros oyentes. La ira es una emoción que todos experimentamos. Yo no creo que haya un ser humano que no la haya experimentado por alguna que otra razón. Pero lo importante es cómo elegimos manejarla. Exacto. Así es, Maida. Creo que con las herramientas que nos has compartido, y si alguien tiene otra herramienta, algún tip, algún consejo que pueda igualmente compartir, creo que podemos transformar esta ira en una oportunidad para crecer y mejorar nuestras vidas. La clave, como yo lo veo, está en tomar el control de nosotros mismos. Exactamente. Nuestros seguidores que recuerden, si tienen, los comentarios están abiertos para cualquier clase de debate. Y no es cuestión de suprimir la ira, sino de aprender a gestionarla para vivir y vivir una vida más plena y armoniosa, que al final es lo que nos merecemos todos. Deseamos que les haya gustado este primer episodio. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios, como bien dijo Maida. Si tienen que compartirlo con alguien que pueda beneficiarse de este mensaje que hemos dado, lo pueden hacer. Y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Buenas tardes.